maestros? ¿Cómo están? Vamos a tratar de empezar a hablar un poquito de los términos que estamos manejando dentro de diseño de experimentos. Y aquí les quisiera pedir que ustedes, ya terminando el ejercicio que hicieron anteriormente, en donde hicieron un esquema del posible proceso, fenómeno o problema que quieren estudiar, ustedes ya deberían de tener ahorita una V de Gowin esquematizada y subida al sistema. Bueno, quiero que a partir de ese punto ustedes se ubiquen en el vértice de la V, el objeto, el fenómeno, el problema que ustedes quieren estudiar. Vamos a tratar de ponerlo ahorita en el plano y vamos a ver qué es lo que sucede detrás de ese objeto de estudio. ¿Sí? Dentro del diseño de los experimentos, ustedes van a tener algunas preguntas que quisieran hacerse en relación a ese fenómeno que están observando. Y vamos a ver que los experimentos que ustedes van a estudiar van a estar relacionados con un proceso, o ese proceso puede ser visto como un sistema. Ahorita no lo sabemos y yo no lo sé porque ustedes son los que están estudiando ese problema, pero vamos a representar esa observación que ustedes tienen con una letra, y esa letra le vamos a poner la letra Y, ¿sí? Y esta es la salida, lo que tú estás observando, y puedes en cierta manera medir. Lo estás viendo y lo puedes medir. Bueno, esta letra, este conjunto de cosas que ustedes tienen en su ejercicio, está asociado a un proceso, ¿sí? Y ese proceso puede verse como una combinación de máquinas, como un conjunto de métodos, como una persona o cualquier otra cosa que ustedes quieran estar estudiando. Pero ese proceso tiene en sí mismo una posible entrada, algo que entra, y dentro de eso que llamamos proceso es afectado de alguna manera y ustedes lo observan, ¿sí? Aquí en este sentido representado por la letra Y, ¿sí? Cuando ustedes están viendo y están identificando ese proceso, ustedes empiezan a entender cuáles son los factores que pueden estar influyendo dentro del proceso y hagan que afecte la observación que ustedes están teniendo, ¿sí? Ahora, ya dije la palabra factores, pero la palabra factores es diferente a lo que vienen siendo las entradas, porque las entradas es directamente lo que tú estás viendo que se modifica al momento de que tú estás viendo que pasa a través de un proceso y haces una observación de un fenómeno o de un problema. Bueno, estos factores pueden estar identificados en diferentes variables. Digamos que en cierto sentido, si habláramos por ejemplo de la cocción del pan, ¿sí? Vemos que el tiempo que podemos estar dejando un pedazo de masa en un horno puede ser un factor representado en la variable temperatura que puede afectar la salida Y, y ver que nosotros a medida que dejamos más tiempo ese pedazo de masa en el horno, podemos ver que la observación va a ser diferente, ¿sí? Entonces, factor tiempo puede ser algo que puede estar modificando el proceso de horneado de un pedazo de masa. Ahora, la temperatura puede ser una. También la humedad dentro del horno, ¿sí? Puede ser un factor, ¿sí? Que está modificando el proceso y que hace que la observación cambie. Ahora, estos dos variables son factores que pueden ser dos de muchos que pueden estar afectando el proceso de horneado de ese pedazo de masa. Ahora, estos ejemplos que los mencioné son variables que podemos controlar. Son cosas que de alguna manera podemos modificar dentro del proceso y afectar la observación que tú estás teniendo, ¿sí? Sin embargo, hay factores con variables que no podemos modificar. Muchas de ellas están relacionadas con las variables ambientales que no podemos modificar, y sin embargo tenemos que aceptar que están ahí y ver cómo nos pueden de alguna manera afectar menos en los procesos cuando es necesario, ¿sí? A estas variables le llamamos variables no controlables. Bueno, en general, cuando nosotros tenemos el conjunto de todo esto, a esto le llamamos modelo general de un proceso o un sistema, que es exactamente lo que ustedes van a estar estudiando cuando quieran entender el fenómeno o el problema que están observando. Ahora,
Dentro de este mismo esquema, dentro ya sea un proceso o un sistema, lo que ustedes están estudiando, tenemos aquí el mismo esquema de hace un momento. De lo que podemos nosotros tener como objetivo dentro del experimento, podría comprender lo siguiente: ¿qué es lo que queremos saber en este estudio que estamos realizando? Bueno, podemos determinar cuáles son las variables controlables que tienen mayor influencia sobre esa salida o esa observación que tú estás realizando. ¿Sí? ¿En qué manera cada una de estas variables, si tú la disminuyes o la bajas, qué está pasando con esa variable de salida o esa observación que estás teniendo en la salida? Si nosotros tuviéramos una especie de control en cada una de esas variables y pudiéramos modificarle, ya sea menor o mayor, en cada una de ellas, si tuviéramos ese poder, que por ser una variable controlable, factor controlable, nosotros podemos ver si cambiamos una de esas variables, en qué magnitud, en qué escala pudiéramos estar modificando nosotros la salida o el resultado de la observación que estamos teniendo. Otra, podemos determinar si el ajuste de alguna de estas variables, si alguna de ellas, al modificarla, podemos disminuir, porque generalmente muchas veces lo que queremos es, cuando un fenómeno está ocurriendo, lo que deseamos que suceda en ese fenómeno es que no ocurra. Entonces, cuando estamos viendo que ese es el objetivo, entonces el estudio debe estar enfocado en saber cómo cada una de estas variables controlables, al controlarla, cómo es que cada una puede hacer que disminuya la observación que estamos teniendo. ¿Sí? Cómo de alguna manera, modificando nosotros las variables controlables, ¿sí?, los factores que están manejables, que son modificables, cómo alguno de ellos pudiéramos nosotros moverlo para que ninguna de las variables no controlables nos afecten más todavía dentro del problema. Entonces, si estos son algunos de los casos que tienes tú en tu proyecto, puedes tú identificar cómo es que quieres tú ver modificado el efecto de esa observación que tienes, para nosotros poder saber cómo enfocar la investigación que quieres realizar, ya sea viendo si alguna de las variables controlables en particular está modificando la salida, o cómo alguna de las variables controlables puedes tú manejarla de manera que tengas menos efecto de parte de esas variables no controlables. Cómo alguna de ellas, manejándola, puedes tú disminuir el efecto, porque en realidad lo que deseamos es que no haya un problema o no haya un fenómeno que estás observando. Entonces, basados en estos, podemos nosotros enmarcar el objetivo de nuestro proyecto. Ahora, entrando en los conceptos más básicos del experimento, tenemos que entender lo que es el experimento y lo que es el tratamiento. ¿Sí? ¿Cómo se define experimento? Experimento se define como una prueba o serie de pruebas en la cual se hacen cambios deliberados en las variables de entrada de un proceso o sistema, para observar e identificar las razones de los cambios que puedan observarse en la respuesta de salida. Observando bien este sentido, nosotros estamos viendo un experimento en el cual podemos manejar algunas de las variables para ver cómo modificamos la variable de salida. ¿Sí? ¿Y qué es el tratamiento? El tratamiento, dice, son todos los factores objeto de estudio, como por ejemplo las variedades, las razas, factores en el manejo, niveles de nutrientes, raciones de concentrados, épocas de siembra, etc. Tratamiento, en cierta manera, pudiéramos ubicarla como un factor que directamente puede entrar dentro del proceso y modificar la manera en que tú tienes una observación. Entonces, experimento y tratamiento están muy relacionadas, y aquí experimento hay que identificarlo bien como esa acción en la cual tú tienes que tratar de modificar estos factores para ver cómo es que manejas o cómo es que controlas las variables de salida o las observaciones que ves en la salida del proceso. Entonces tenemos experimento, y ahora vamos a ver qué viene siendo la unidad experimental. La unidad experimental se va a referir al individuo. Es el lugar o parcela a la cual se le aplican los tratamientos. Un ejemplo es una planta
un conjunto de plantas, un animal, un conjunto de animales. La parcela experimental en sí puede ser una unidad experimental y varias parcelas en zonas diferentes. Esto puede ser una unidad experimental. Ahora, aquí el efecto de poder identificar con certeza la unidad experimental tiene que ver con el grado de diferencia de aplicación de un tratamiento a la unidad experimental. ¿Sí? Entonces, si nosotros podemos ver cómo se engloba esa unidad de experimentación, cómo se afecta en el momento en que nosotros identificamos que el efecto del tratamiento sobre esa unidad experimental es el mismo, entonces eso nos va a permitir a nosotros identificar con más certeza qué es la unidad experimental. ¿Sí? A veces puede ser un poquito confuso, pero es importante que esto se entienda, porque si tú a una unidad experimental le das un tratamiento diferente, deja de ser unidad experimental. ¿Sí? Deja de ser unidad experimental. Entonces hay que identificar esa parte. Ahora, ¿qué son las repeticiones? Son número de veces que se repite el experimento básico. Y el experimento básico está siendo aplicado sobre una unidad experimental con un tratamiento y otra unidad experimental con otro tratamiento. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros repetimos este tipo de esquema, estamos teniendo una repetición. Y esta repetición es importante también que la sepamos identificar, porque si nosotros no cumplimos con una cierta repetición en el esquema más sencillo de la unidad experimental, podemos estar cometiendo errores de tratamiento, errores de implementación del diseño. Entonces esto es importante que lo identifiquemos. Vamos a tratar de ver algún ejemplo. ¿Sí? Vamos a tratar de ver un ejemplo. Tenemos el ejemplo de un diseño de experimentos en el cual queremos medir el consumo de alimento y la relación que este consumo de alimento tiene con el hecho de que deseamos que gane peso una unidad experimental. Y le voy a llamar aquí a cada cerdito que estamos viendo aquí como una unidad experimental. Y le voy a llamar aquí al hecho de que le vamos a dar una dieta, un tipo de alimento al cerdito, y esa dieta, ese tipo de alimento que le vamos a dar, lo vamos a llamar tratamiento. Ese es el tratamiento específico que le vamos a dar al cerdito. Entonces, en este caso, el esquema que estoy usando aquí, que son en 3 cerditos que se ven similares de inicio, yo le voy a aplicar un tratamiento a cada uno, y la diferencia en el tratamiento va a ser en que yo generalmente voy a modificar la dieta de manera que quiero observar cómo es que esa modificación que yo hice en la dieta tiene un efecto en la ganancia de peso de los cerdos. Entonces aquí, esto que estoy viendo aquí es lo que podemos reflejar como la variable Y. ¿Sí? Esto que vemos aquí es lo que yo puedo observar como un factor o variable que es modificable y la cual la llamo tratamiento. Y esto que ven aquí, el cerdito, es parte del proceso que estamos tratando de estudiar. Entonces, viendo aquí que en cierto caso, si esto que está aquí es verdad, si esta dieta ocasiona cierta ganancia de peso, entonces quiere decir que esta dieta tiene efectos sobre el resultado. Y si esta dieta también le quedamos así, vemos que hay una diferencia, tiene efectos sobre el resultado, igual la dieta número 3, y cada una de ellas las vamos a observar de manera independiente para saber si en el resultado podemos ver un grado de cambio en relación a las demás. Ahora vamos a tratar de entender lo que es el tratamiento y lo que es la unidad experimental. Decíamos que la unidad experimental es la unidad más sencilla sobre la cual se replica el experimento. Entonces dice aquí, si en un experimento en la cual se desea medir el consumo de alimentos y la ganancia de peso en cerdos alimentados con diferentes dietas, tenemos que identificar cómo es que estamos aplicando en el experimento básico el tratamiento. Si el experimento básico lo estamos aplicando a un cerdo, ¿sí?, que tiene un espacio definido y no hay más, la unidad experimental se convierte en el cerdo. Sin embargo, si ese espacio en el cual estamos haciendo el experimento hay 4 diferentes cerdos y no le damos ningún tratamiento especial a esos cerdos, simplemente ponemos la dieta en donde están ellos,
Bueno, entonces la unidad experimental se convierte en el corral. Y lo mismo sucede si agregamos más cerdos a esa unidad experimental. Entonces hay que identificar esta parte. En cada uno de estos casos nosotros tenemos que el tratamiento se está aplicando a una unidad experimental, y la unidad experimental tiene que ser bien definida en si hay varios cerdos o si hay un cerdo, porque si hay un cerdo, la unidad experimental es el cerdo. Si hay varios cerdos, la unidad experimental se convierte en el área en la cual están compartiendo espacio esos individuos. Ahora, es también importante identificar otro concepto que debemos entender, y es las repeticiones que necesitamos para poder saber si en la réplica de esa unidad sencilla experimental que estamos tratando de hacer se ven las observaciones de la misma manera. Entonces, ¿cuántos cerdos podemos utilizar si necesitamos tener 2 réplicas, 3 réplicas? Va a depender de cómo esté definida nuestra unidad experimental. En este caso, si tenemos un tratamiento, si queremos aplicarlo a un cerdo, porque la unidad experimental, si queremos hacer varias réplicas, tenemos que tener varios corrales, ¿sí?, no unidos, y el espacio que comparten esos cerditos tiene que ser exclusivo, ¿sí? En este caso, para tener 4 réplicas, ¿sí?, necesitaríamos 4 corrales y un cerdo por corral. Y esto solo en el caso de un tratamiento, ¿sí? Un tratamiento, porque en esta dieta específica que necesitamos nosotros 4 réplicas, para un tratamiento necesitamos 4 cerdos, pero en este caso cada tratamiento tiene que ser replicado de la misma manera que se hizo el primer tratamiento, lo cual significa que para un segundo tratamiento en donde la unidad experimental es un cerdo, también vamos a necesitar 4 corrales con un cerdo dentro de cada corral. Entonces, si nosotros tenemos 3 diferentes tratamientos, en el caso de este experimento en particular, vamos a necesitar 3 veces 4, 12 diferentes cerdos, 12 diferentes corrales, para poder tener el esquema sencillo de experimentación replicado, ¿sí? 4 veces con 3 diferentes tratamientos, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede cuando la unidad experimental ya no es el cerdo? Cuando la unidad experimental se convierte en el corral. ¿Y qué pasaría si nosotros queremos replicar esa unidad experimental y tener 4 réplicas por tratamiento? Tenemos que la primera dieta, si tuviéramos 4 cerdos en una unidad experimental, se convertirían en 4 veces esa unidad experimental, ¿sí? En este caso serían 16 cerdos, ¿sí? 16 cerdos por tratamiento, que al fin de cuentas, si nosotros deseamos aplicar 3 diferentes tratamientos, tendríamos un total de 48 cerdos los que necesitaríamos para poder realizar este experimento, ¿sí? Entonces, importante saber cómo definir tu unidad experimental. Ahora, dentro de los conceptos que necesitamos entender también, hay uno que es muy importante que sepamos identificar siempre. Y en mi caso, y yo creo que en el caso de muchos de ustedes, hay veces que vemos, por ejemplo, proyectos de investigación o presentaciones de algunos alumnos de posgrado, inclusive, cuando están haciendo sus presentaciones de resultados, siempre tratas de entender el por qué están haciendo ciertas cosas. Y a veces no tenemos un punto de comparación, no tenemos un punto de referencia bajo el cual nosotros podamos decir, a ver, tú hiciste este experimento, hiciste estas modificaciones en el proceso y viste estos resultados, pero ¿contra qué comparaste? Y muchas veces es triste ver que muchos de los alumnos que están trabajando en experimentación no tienen un punto de referencia. Y es un error muy común. Entonces, maestros, por favor,
ojalá y vean este concepto como uno de los más importantes que tenemos que considerar en cada estudio académico que hagamos, cada proyecto. Entonces, si ustedes hicieron su UV-Debugging y ustedes observaron el problema y si ustedes tienen bien identificado el proceso, ustedes cuando vayan a hacer el diseño del experimento, no se olviden nunca de lo que significa tratamiento control, ¿sí? ¿Qué es el tratamiento control? El tratamiento control es un punto necesario para evaluar el efecto de los tratamientos experimentales. Existen diversas circunstancias en las que el tratamiento control es útil y necesario. Las condiciones del experimento pueden ser un obstáculo para la efectividad del tratamiento experimental, que en general ha sido efectivos, ¿sí? Porque muchas veces podemos tener buenos resultados y decir, hey, mira, pude cambiar la variable del factor y pude modificar de manera que reduje el resultado y etcétera, 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 ¿sí? Sin embargo, no tuviste un punto de referencia para decir lo que estás afirmando, ¿sí? Dice, un control al que no se da el tratamiento revelará las condiciones en las que se efectuó el experimento, mas no revelará las condiciones en las cuales normalmente tú tienes esa observación. Tú observaste algo y si no replicaste perfectamente las condiciones bajo las cuales tú observaste tu problema, no quiere decir que lo que tú hiciste va a reflejar lo que tú estás observando. No sé si me explico. Vamos a dar un ejemplo. Los fertilizantes con nitrógeno suelen ser efectivos, pero no producirán respuesta en suelos con alta fertilidad. Un control de fertilizantes sin nitrógeno señalará las condiciones básicas de fertilidad del experimento, más no las condiciones que normalmente tienes, ¿sí? Vamos a poner el ejemplo todavía más a fondo y vamos a regresarnos al ejemplo de los cerditos. Vamos a decir que tú eres el dueño de la granja, tú eres el que quiere observar ese efecto en los cerdos y saber si realmente ganan peso. Entonces tú dices, bueno, voy a aplicar una serie de tratamientos y les voy a dar esta dieta excelente que me dio mi amigo, que me recomendó y que me dice que es mucho más barata y que él observó muy buenos resultados y él hizo eso. Y de repente dijo, mira, pero me encontré este material que aquí en el mercado que me lo regalan y que es gratis y que me es más barato, pues lo voy a poner como referencia. Entonces, esta persona lo que hace es aplicar esos dos tratamientos y termina su proyecto y al final obtiene excelentes resultados. Y dice, hey, mira, ganaron tanto peso mis cerditos, estos resultados están buenísimos. Y dices tú, bueno, ¿y qué diferencia tiene con lo que ya estabas usando? ¿Ganaste peso? ¿Cuánto peso en relación de lo que tú ya estabas usando? Y qué problemón, ¿verdad? Porque esta persona, considerando que cambiar la dieta en sus cerdos iba a darle un buen resultado, se olvidó que él no había probado la dieta normal que estaba usando. Y en este sentido, para él saber si sus cerdos le iban a responder en ganando peso, tenía que haber comparado la dieta que él normalmente estaba usando. Y esa es la referencia que él debió haber usado. Y este es el tratamiento control que todos debemos considerar cada vez que estemos tratando de hacer un experimento. El tratamiento control nunca se nos debe de olvidar. Es muy importante que tengamos que considerarlo cada vez que hagamos un experimento. Entonces, para el efecto de este proyecto, ahora la dieta número 1 tiene que convertirse en el tratamiento control. Y el tratamiento control generalmente es el que replica las condiciones bajo las cuales tú normalmente estás observando, ¿sí?, la variable Y, el resultado, la observación, lo medible. Entonces es importante no perder de vista este tratamiento control. Ahora, cuando tú estás tratando de responder las preguntas que te hiciste, esas preguntas que pusiste tú en la UV-Debugging, y estás tratando de ver qué es lo que estás tratando de saber, siempre hay una opción que puede ser muy buena y es detenerte en este momento. Una vez que inicias el experimento, puedes detenerte y puedes pensar,
si las preguntas que hiciste de inicio son todas las preguntas que realmente te puedes hacer. Entonces, si tú ya estás realizando, por ejemplo, el caso de este señor que tiene los cerditos y que él ya empezó a ver los resultados y que él ya estuvo muy contento porque sus cerdos están ganando más peso, sin embargo a lo mejor no puso tratamiento control, y a pesar de que ahora ya sabe cuánto está ganando con una dieta, él no sabe si la dieta que está utilizando fue mejor o peor que la estaba usando antes, ¿sí? Entonces podemos detener y decir, al realizar estas pruebas hay más preguntas que pueden salir a relucir. Por ejemplo, ¿son estos tratamientos, dietas, los únicos que puedes utilizar? ¿Los únicos que pueden ser de tu interés? ¿Hay en este experimento otros factores que podrían afectar la engorda de tus cerdos? ¿Cuántas repeticiones deberá realizarse para cada tratamiento? ¿2, 3, 4? ¿Cuántas? Aparte del peso del cerdo, ¿qué datos deberán colectarse y en qué orden para comparar los resultados? ¿Cuál es el método de análisis que deberemos usar para poder comparar la ganancia de peso entre cerdos? ¿Cuál es la diferencia promedio observada que se considera importante entre tratamientos? Es decir, si tú de un tratamiento ganaste más peso que de otro tratamiento, ¿en base a qué vas a decir cuánto ganó? Entonces, esto es importante que lo entendamos. Entonces, les voy a dejar hasta aquí este video, maestro, esperando que ustedes reflexionen un poquito más sobre el ejercicio de la V de Gowin y ustedes puedan tener preguntas más enfocadas en los posibles resultados que puedan obtener de sus experimentos. Agradezco una vez su atención, maestros, y los veo en el próximo video.